Es otro caso de sustancialismo. La pobreza de hace... Yo conocí la pobreza de Gran Buenos Aires desde la década del 60. Te puedo garantizar, viví en una villa miseria, en una experiencia que tuvimos de desarrollo de comunidades. La volví a visitar ahora, la conocía de por afuera, no quería entrar. Ahora puedo entrar, acercarme un poquito acá. Villa tranquila. No tiene nada que ver la pobreza que yo viví en aquel momento de los 60 con la pobreza de hoy. Lo único que tiene igual es la palabra. Ahí tenemos otra vez, igual que con el bachillerato. Los problemas de la pobreza de hoy no tienen nada que ver con la pobreza de aquellos primeros inmigrantes que venían. En esa villa venían del Paraguay, de Corrientes, era una colonia guaraní, digamos aquí, de lenguaje, de cultura guaraní. No, las características socioculturales, ético-morales, nada que ver de un campesino que recién llegaba a Buenos Aires, no tiene nada que ver con los hijos y nietos de gente que ha nacido en la villa. No había droga. O sea, decir que antes la escuela podía con la pobreza y ahora no puede con la pobreza es porque no tiene idea de lo que es la pobreza. O tiene una idea simplota, esquemática de la pobreza como algo permanente, estático. Como ustedes dicen, los problemas siempre son los mismos. No son los mismos los problemas. Por eso digo, hay que hacer un esfuerzo por entender la especificidad, la particularidad de los desafíos y los problemas que tiene que resolver la escuela de hoy. Y para eso no hay recetas del pasado. Tenemos que hacer un doble esfuerzo de entender esos problemas y desarrollar nuevas estrategias de intervención. Entonces, por eso esta fantasía de que la solución está al pasado es pereza intelectual. No es peligro político, porque es imposible, te digo, no se puede volver al bachillerato. No se puede volver al bachillerato de hace 70 años porque no había ni adolescentes en aquella época. Ahora tenemos adolescentes, que es una clase de edad nueva. O sea, políticamente no es peligrosa, simplemente que nos desvía, nos entretiene con una cuestión y nos evita concentrarnos en definir estos nuevos problemas, ¿no? Todo el mundo tiene por lo menos, todo adulto tiene por lo menos unos 7, 5, 12 años de experiencia escolar. Intensa. ¿Qué me van a hablar de amor, como decía el tango, no? ¿Qué me van a hablar de escuela, de educación? Si yo la conozco de chiquito que conozco la escuela. Conocemos más de la escuela que del fútbol, porque el fútbol la vemos por televisión. Pero la escuela la hemos vivido. ¿Qué me van a hablar de cómo un maestro, que es un buen maestro, por ejemplo? Yo he vivido la escuela, o sea, primero, aclaro, todo en una democracia todo el mundo tiene derecho a hablar. Ahora, la autoridad para hablar es otra cosa. El derecho a hablar tenemos todos, menos mal que todos podemos hablar, podemos opinar sobre educación. Además, yo creo que la educación debería dejar de ser un tema exclusivo de, no sé, de especialistas, de sindicalistas y de gente de los ministerios de educación. Tendría que interesar a todo el mundo, ¿no? La escuela. Bueno, pero es que donde cumple una institución académica como la UNIPE debería tener toda una política donde tenemos que tener la capacidad de influir con nuestras investigaciones, con nuestros trabajos científicos, no solamente en el campo intelectual, no escribir solo para colegas, sino tener la capacidad de hacer extensión, como se llamaba antes, era la función de extensión esa, ¿no? De llegar a otros públicos, a un lector, a un público ampliado, no el público restringido de los... Tener influencia sobre las especies del sentido común, porque el sentido común tiene una historia. Algunos dicen que las viejas teorías son el sentido común, las viejas teorías del pasado son el sentido común del presente. De algún lado surge el sentido común. Bueno, yo creo que uno de los grandes desafíos, hay una lucha, porque obviamente que esto que estamos haciendo acá, nosotros estamos formando parte de la lucha que hay por definir cuál es el problema de la escuela contemporánea. No es que se impone solo el problema, hay una lucha por construir el problema. Están aquellos que creen en esta cuestión de la sustancia, de que todo el pasado es mejor, la teoría de la decadencia, que generalmente recurren cuando le preguntan por qué, son los valores. Ellos te dicen que las conductas de las personas obedecen a los valores. Ya no hay el valor del esfuerzo, ya no existe, la vocación, ya la gente no tiene vocación, ya no va. Son los valores, los que han cambiado los valores, ya no hay valores, como te dicen. Lo que pasa es que hay otros valores. Además que los valores, el valor del esfuerzo, por ejemplo, y si a la juventud hoy no le interesa el esfuerzo. O sea, es un valor en decadencia, ¿no es cierto? Sí, uno hay que preguntarse, ¿qué es lo primero? ¿El valor? O hay que preguntarse, ¿cuáles son las condiciones sociales y materiales que generan ciertos valores? Porque yo me esforzaba y la generación mía se esforzaba en la escuela y estábamos dispuestos a seguir la consigna que nos daban nuestros mayores, que te decían, estudia esto que te va a servir para el futuro, aunque para mí no me servía para nada en ese momento. Y yo estaba convencido de que había un futuro, que si yo me esforzaba, ese esfuerzo iba a tener un rendimiento en el futuro, y de hecho hubo un rendimiento. A mí me dio mucho rendimiento. Te dice que los sectores populares, que no saben qué van a comer mañana, ¿vos querés que ellos crean en el futuro?
que tengan la cabeza puesta en el futuro. ¿Qué futuro? Si no hay futuro. Incluso en las sociedades, no solamente en los sectores populares, por razones materiales, el pobre se le achica el horizonte, vive el presente. Vive al día, como dice, este vive al día. Y sí, vive al día porque materialmente vive al día, no es porque él hay que enseñarle el valor del futuro, pensar en el futuro. No, eso es un voluntarismo. Los valores dependen de las condiciones materiales de vida. Digamos, esto es lo que la teoría del valor no perciben, ¿no? Entonces, es parte de la lucha, explicar que los valores que tenemos en la sociedad, que el valor del ahorro, obviamente ahorra el que tiene plata, el que tiene un ingreso, el que le sobra, el que tiene más ingresos que necesita para satisfacer sus necesidades básicas. No es porque tiene el valor del ahorro. Entonces hay que enseñar a los pobres el valor del ahorro. Eso, ¿te das cuenta? Eso te dirían ellos, sí, hay que enseñarles el valor del ahorro, porque estos pobres son pobres porque no tienen valores, ¿te das cuenta? Al revés la cosa. Porque son pobres, no tienen ciertos valores, porque no están en condiciones materiales de plantearse el valor del ahorro. Ni siquiera pueden pensar qué es el ahorro, qué es hoy en día en condiciones inflacionarias. ¿Qué es el futuro hoy en día? No solamente para los pobres, para los jóvenes de hoy. Nosotros teníamos futuro, los que fuimos jóvenes de los 60 teníamos un futuro en ese momento, porque todos creíamos que la sociedad se desarrollaba, en la posguerra hubo un crecimiento económico impresionante, en Argentina hubo el proceso de sustitución de importaciones, urbanización. Crecía el sistema educativo, los universitarios ingresamos inmediatamente al mercado de trabajo, aún teniendo títulos blandos, títulos de sociólogo como tenía yo. Todos mis compañeros inmediatamente se insertaban, pegaban un ascenso social importante. Entonces el futuro era esplendoroso, digamos. Hoy el futuro es guerra. Hoy se está hablando de catástrofe nuclear, catástrofe ecológica, desempleo generalizado, enfermedades, pandemia. La verdad que el futuro es medio aterrador, entonces vivamos el presente. Entonces no hay una disposición a invertir para el futuro, a hacer un esfuerzo hoy para un beneficio mayor desplazado en el futuro. Eso les cuesta incluso a los chicos de ciertos sectores sociales medio altos, ¿eh? Por eso esta idea de vivamos, como decía una vieja canción allá por los 70, creo que cuando era chico, adolescente, por 4 días locos que vamos a vivir. Por 4 días locos te tenés que divertir, entonces vamos al placer inmediato. No podemos postergar el placer. No, mirá que sí, ahorrar ahora no compré caramelo, pero dentro de 10 años va a tener la bicicleta. Obviamente que la bicicleta es mejor que los caramelos, ¿no es cierto? Pero tenés que tener cierta garantía que esa bicicleta está ahí esperándote. Hoy en día, ¿quién te garantiza el futuro? Bueno, vivamos hoy. Vamos con la droga, satisfacción, todo hoy. Cosa que pasaba también, por ejemplo, en Estados Unidos con los jóvenes en la década del 60 con la guerra de Vietnam. Yo lo veía, droga, sexo y rock and roll. Salían del fin de semana del campus universitario donde estuve 15 días a reventar la noche, todo, droga, trago. Yo venía de Mendoza, estudiante, tomamos vino toda la semana, yo no tenía alcohol durante la semana dentro del... Entonces le pregunto al tipo, pero a mi compañero que tenía la habitación, le dice, mira, yo tengo 18 años, me pueden llamar para irme a Vietnam. Tengo que vivir la vida ahora. Lo mismo les pasaba a los chicos que están en el mundo de la droga en Bogotá, está estudiado por los antropólogos. Ellos no tienen futuro, saben que su vida va a ser muy corta, o que la probabilidad de sobrevivencia es muy baja, entonces tienen que vivir intensamente el presente. Lo único que existe es el presente. Y esto también atenta contra la escuela, porque la escuela, el aprendizaje supone un esfuerzo, supone un sacrificio. Y nadie hace un esfuerzo si no tiene en vista un beneficio mayor, una tasa de interés. Nadie ahorra si no hay un interés, ¿no? Objetivamente. Bueno, entonces esto también dificulta la tarea de la escuela, esta idea del achatamiento del tiempo. El tiempo antes tripartito, había un pasado que era la perdición, el presente, la redención, el futuro, la salvación. Eso viene de la teología cristiana, que después se tradujo en términos positivistas. El pasado es la ignorancia, el presente la investigación, el futuro la verdad. Y el marxismo era, la explotación, la revolución y la felicidad eterna en el futuro. Esta cosa tripartita, que viene del pecado original, toda esta cosa, se acabó. Se tiende todo a concentrar en el presente y esto dificulta la tarea de todos los que hacemos la educación. Sí, esa es otra manifestación de esta ideología del sustancialista, del pasado. Todo tiempo pasado fue mejor. Sí, es un obstáculo para las innovaciones. Generalmente las élites hoy en día, de los ministerios de educación provinciales, por ejemplo, hay mucha conciencia de que hay que cambiar el modo de hacer las cosas. Los sistemas de promoción, los sistemas de evaluación, la división del currículum en un montón de materias que hay que integrar. Todo esto está en la onda de los tiempos, incluso atraviesa los dos grandes polos políticos, centro-derecha, centro-izquierda. Cuando uno va a hablar de las cosas,
Independientemente si son técnicos que trabajan para la oposición o para el gobierno, más o menos hay ya un paradigma nuevo. Pero se encuentran muchas de estas reformas que se están tratando de implementar en la provincia. Muchas veces se encuentran con esta cultura que está anclada todavía en el pasado. Entonces es cierto que creo que en Río Negro también querían quitar la evaluación de 1 a 10. ¿Cómo? Parate, evaluación de 1 a 10. Ah, ¿no van a sacar la nota cuantitativa? Bueno, se olvidan que toda cosa, otra de las características de este pensamiento restaurador, es que se olvidan que las cosas tienen un origen, ¿no? Se naturaliza las cosas. Como la familia es un papá, una mamá, 2 sexos, ¿no es cierto? Hombre y mujer bajo un mismo techo, esa es la familia. No, la familia, eso tiene un origen histórico. Se naturalizan las instituciones. La escuela, ¿cómo? La escuela es primero, segundo, tercero, los chicos hay que juntarlo por edad. Es así, no fue siempre así. De hecho, hay lugares donde no es así, ¿viste? Está la escuela multigrado. Pero digamos, la escuela graduada se naturaliza. La evaluación de 1 a 10 se naturaliza. No puede ser de otra manera. ¿Cómo? ¿Que ahora no lo van a poner? No. Ahora se llevan 7 materias y pasan de año y no repiten. La repetición es un invento tiene 2 siglos, 1 siglo, no sé cuánto. No soy un experto en historia de la educación. Pero eso depende, tiene un origen. Cuando uno se da cuenta que estas instituciones tienen un origen, que entonces no son naturales, si tuvieron un origen pueden tener un final. Todas estas son de luchas, campañas, digamos, objeto de lucha en la sociedad para cambiar. Mira, si hay una verdad en sociología, Diego, es que hay una lucha por imponer la verdad al mundo social. La verdad no se impone sola, digamos. No se impone por sus características intrínsecas, sino porque hay que imponerlas de estas verdades. Es resultado de una dialéctica, de una lucha. Esto forma parte de la lucha por imponer la verdad acerca de las cosas de la educación. En eso intervenimos los universitarios, la UNIPE, los intelectuales, los investigadores, los periodistas, todo el mundo, ¿no? Y hay que darle esta lucha.